tiene la palabra el señor diputado Dalmau. Gracias, señor presidente. Estamos analizando la rendición de cuentas del año 2019, pero por la propia presentación que ha tenido esta rendición de cuentas y por los caminos por los cuales han ido transitando los debates, hace inevitable que tengamos una mirada un poco más a mediano plazo y en varios aspectos tomar como referencia, sin duda, los gobiernos del Frente Amplio en sus 15 años. Porque en los debates que se vienen dando, sin duda que subyace miradas diferentes que tienen que ver con concepciones diferentes de la sociedad, del mundo y de nuestro país. Sin duda que detrás de estas miradas hay concepciones sustancialmente diferentes. Es más, nosotros diríamos, hay miradas radicalmente diferentes. Tiene que ver con dos proyectos de país. Ahora es mucho más fácil constatarlo. Hace un tiempo atrás era común que se nos respondiera desde otras tiendas que los distintos partidos expresaban diferentes concepciones. Y cuando nosotros insistíamos que en realidad básicamente eran dos, se nos respondía que no y se argumentaba que no, que eran diferentes. Por ejemplo, partidos de derecha que eran distintos. Hoy es mucho más fácil constatar que es así. Lo que está ahí, acá, son dos proyectos de país distintos, opuestos. Cuando vamos al análisis, es común que se nos remita a una realidad objetiva que supuestamente todos tenemos que verla igual, independientemente de dónde estemos parados. Para justificar esa existencia de esa realidad objetiva, se recurre obviamente a los números, muchas veces dándole propiedades mágicas a los números, y es muy común recurrir a expresiones tales como los números no mienten, 2 más 2 siempre son 4. Entre paréntesis, señor presidente, permítanos imaginarnos una sonrisa irónica de alguien que tiene una formación medianamente matemática. Medianamente. Pero no nos queremos ir, aunque es tentador, no irnos a esos espacios. Para nosotros los números, obviamente, siempre hay que rodearlo de palabras, de conceptos. Y hay que tener claro siempre que en el manejo de los números, sin duda detrás siempre está una concepción, una visión de la sociedad y de la política económica en particular. En el informe que rodea la rendición de cuentas y en los debates, se destaca obviamente el déficit fiscal. Insostenible, se dice, el más grande de los últimos tiempos, y se nos afirma también desde los informes que ese déficit fiscal se explica fundamentalmente por el gasto excesivo, no por los ingresos, porque el informe dice que los ingresos siempre han sido de acuerdo a lo previsto o más, pero que el problema está en los gastos. Entonces, si hablamos de eso, estamos diciendo que se gastó mal. Nosotros, que tenemos otra visión, estamos convencidos que los gobiernos del Frente Amplio no gastaron mal, que gastaron bien. O mejor dicho, podemos decir que los gobiernos del Frente Amplio hicieron los énfasis en el gasto donde tenía que hacerse. Y eso tiene que ver con una concesión, obviamente. Cuando vamos
y miramos un poquito más, ¿dónde estuvo ese aumento del gasto? Y ahí sí, para los que les gusta decir que los números no mienten, nosotros preferimos decir, hay números que respaldan esto que afirmamos. El aumento en el gasto en los gobiernos frente al PISTA fundamentalmente se explican, por no decir en su totalidad, fundamentalmente se explican por los gastos en las políticas sociales, en áreas como la salud, la educación, la vivienda, la protección ciudadana. Fundamentalmente allí se explica el aumento de gastos. Que podemos hablar de cifras cercanas al 80% de ese aumento del gasto. De esas áreas que nombrábamos, podemos quedarnos, o preferimos quedarnos en una de ellas, en educación. Por eso, en comisión hicimos la siguiente pregunta. Si es cierto que el problema está en el gasto, es decir, si se gastó mal, y si también es cierto que ese gasto está en las áreas que tienen que ver con lo social, y hablando en particular de la educación, nosotros que estamos convencidos que no se gastó mal allí, pero nos dicen que sí. Entonces preguntamos, y hasta ahora no hemos tenido respuestas, ¿dónde se gastó mal entonces? ¿Dónde se explica el gasto mal hecho? En particular en educación. ¿Dónde está ese gasto excesivo? ¿En los comedores para los estudiantes de primaria? Porque antes era impensable en el Uruguay nuestro que alguien se atreviera a tocar ese tema de que no correspondía o que se estaba gastando de más en los comedores escolares. Era impensable hasta hace muy poco tiempo. Hoy está instalado por parte de algunos sectores esa discusión. Ahí está el gasto excesivo, en los comedores escolares. O el gasto excesivo está en los sueldos de los docentes, que en estos periodos de gobierno frente amplista se multiplicaron por 2, pero no en números comunes, sino en términos reales, constantes. Hoy la capacidad que tiene el sueldo de un docente es el doble que cuando el Frente Amplio asume el gobierno. El doble. Ahí está entonces el gasto excesivo. O en la cantidad de docentes, que se ha multiplicado por mucho. Y no solo de docentes, de funcionarios en general de la educación. Porque es muy común escuchar en las críticas el aumento excesivo de funcionarios públicos. Pero cuando vamos a mirar los números de verdad, ¿dónde aumentaron o dónde aumentó el número de funcionarios públicos o de vínculos laborales? Porque muchas veces no se corresponde una cosa con otra. Vemos que allí la educación es por lejos el lugar donde más se aumentó. Porque hay lugares, sectores de los organismos públicos que han disminuido en cantidad de funcionarios. También es cierto que hay 3.000 funcionarios nuevos en las intendencias, y no son mayoritariamente las intendencias frente amplista. Es fácil de ver en qué signos tienen las intendencias donde aumentó excesivamente el número de funcionarios. Entonces volvemos a preguntar, ¿el problema del gasto mal entonces está allí, en el aumento de funcionarios en educación? ¿O el gasto mal hecho está en que se aumentó el número, se aumentó importantísimo, el aumento fue importantísimo en el gasto por alumno? Porque también se critica eso, que no ha aumentado sustancialmente el número de alumnos en la educación pública y sin embargo el aumento es importante. Entonces, no importa, o es un gasto mal hecho el gastar mal por cada alumno. Eso no incide en la calidad de la enseñanza, y la enseñanza pública de la cual estamos hablando. No incide ese gasto allí. No incide que en lugar de 30 alumnos haya 25 o menos en una clase. Eso no importa para la calidad de la enseñanza. O lo que tiene que ver con la forma de que se equipa a los lugares de enseñanza. Eso no importa con la calidad de los elementos con los cuales trabajan nuestros niños. Los edificios donde se
realiza la enseñanza pública, no importa la calidad de ese edificio. Entonces, allí están los gastos. Ahí parece que nos dice que está mal. Se nos dice una y otra vez que los aumentos en políticas sociales, si no es acompañado de crecimiento de la economía del país, son negativos, que van a traer consecuencias a corto plazo. Nos permitimos recordar que los 15 años de gobierno frente amplistas y un poquito más, 16, 17 años, han sido de aumento sostenido de la economía de este país. Sostenido como no se conoce en la historia. Pero además, también es bueno recordar que existieron otras etapas, y no muy lejanas en el tiempo, de aumento de la economía del país. Y sin embargo no fueron acompañados de aumento de la distribución de esa riqueza generada. No tenemos que ir muy lejos para recordar momentos de crecimiento con presupuesto para la enseñanza paupérrimos. Aumentaba el PBI del país y los presupuestos para la enseñanza eran paupérrimos. Los sueldos docentes, y recordamos para eso infinidades de movilizaciones con carteles adelante donde expresaba salario docente, vergüenza nacional. No hay que ir tan lejos. Y esas movilizaciones eran momentos de crecimiento del PBI de nuestro país. Hoy no solo los aumentos en porcentajes son mayores. A nosotros no nos han contado esta historia. Nos ha tocado vivirla muy de cerca, como docente de enseñanza pública de este país. En un momento que reclamábamos que por lo menos se asegurara un determinado porcentaje del PBI para la educación, 4,5 era el número que se promovía, perdimos esa lucha. Y la perdimos porque, entre otras cosas, los sectores políticos que en aquel momento eran mayoría, no la acompañaron. No llegamos a poder obligar a que en los presupuestos el 4,5 del PBI se destinara a la educación. Hoy estamos en niveles superiores a eso. Y obviamente con un PBI sustancialmente distinto. Lo que produce este país hoy es el 80% más que cuando se tomó el gobierno. Importa y mucho. Nos preocupa, señor presidente, la luz, porque como miembro de la comisión teníamos entendido que disponemos de 30 minutos. Vamos a corroborar en la mesa, señor diputado. Comisión de Hacienda. Cuando hablamos, continuando, con los números y con los incrementos de gasto, para nosotros es impensable no asociarla a estos números cara detrás. Y el gasto en educación tiene cara de niños, tiene cara de jóvenes. Nos viene la necesidad de alguna anécdota. Quien habla desde hace un tiempo, desde hace unos años, vive en un pueblo muy pequeño de este país. Belén, un pueblo histórico, fundado en 1801 por los españoles, 2.000 habitantes. Infinidad de veces olvidado, infinidad de veces castigado. Allí en ese pueblo existe una escuela pública, obviamente, que desde hace unos años ha pasado a la modalidad de tiempo extendido. Eso permite que los niños de ese humilde pueblo, hijos de trabajadores, hoy su desarrollo es mucho más amplio. Aspecto de la cultura, de la riqueza que pueden incorporar a su vida, es muy superior a la que tenían antes y es igual en muchos aspectos a los niños que tienen más privilegio porque viven en otras zonas donde es más fácil llegar los adelantos. En ese pueblo también hay un CAIF que tiene elementos importantísimos incorporados y que además permite que las madres jóvenes
que tienen que irse fundamentalmente a varios kilómetros de ese pueblo a trabajar, tengan a su niño allí con cuidado de calidad. Y eso tiene que ver con los gastos en educación. Ahí está el problema. Eso es el gasto mal hecho. Cuando hablamos de que para nosotros estos números tienen cara detrás, estamos pensando en el 40% de pobres, más de 1 millón de pobres, cuando asumió el Frente Amplio. Eso no importa que esa pobreza haya caído hoy al 8%. Sin duda que para nosotros sí importa y mucho. Y todos van a decir que sí, pero las cosas concretas son las cosas concretas. Cuando hablamos de gastos, y volviendo al tema de educación, no importa que la universidad en este país haya tenido en este periodo esa expansión importantísima a todo el interior, a lo largo y ancho del país, donde allí hoy es muy elevado el número de estudiantes, hijos de trabajadores, que en su familia son los primeros que pueden acceder a educación terciaria. Esas caras son las que tiene el gasto en educación. Escuchábamos estos días que el gasto en la universidad estaba siendo excesivo porque el número de egresos no había aumentado en este periodo. Se cayó inmediatamente esa afirmación. Cualquiera puede ir a los números y ver que eso no es real. Entonces, es válido para justificar una posición política o decisiones de gobierno, recurrir a cosas que no son verdad. Aquí hablamos de los relatos y hemos escuchado muchas veces, varias veces, que eso no es lo real, que no existen los relatos o que deben de caer todos los relatos y quedar solo a la realidad objetiva, se dice. Nosotros afirmamos que los relatos sí existen y que la realidad también existe. Y que algunos relatos, para nosotros obviamente, desde nuestra visión humilde, algunos relatos alejados de la realidad pueden ser exitosos para obtener un gobierno, por ejemplo. Pero esos relatos que pueden servir para esas cosas, lamentablemente después la realidad sí les va a caer por encima y va a tener, desde nuestro punto de vista, lamentablemente, consecuencias muy crudas para los sectores populares de nuestro país. Se ha dicho o se ha calificado muchas veces de forma muy dura las intenciones y las políticas de los gobiernos frente amplistas. Muy duras. Se habla de demagogia, de inconsistencias. Se han usado términos muy duros para eso. Nosotros tenemos el derecho a poder por lo menos pensar y expresar que detrás de estos relatos actuales lo que está es la necesidad de justificar los ajustes que se vienen y se vienen. Y no están tan lejanos. Aunque hoy no discutimos presupuesto, ya se está viendo desde nuestro punto de vista que estos relatos actuales lo que buscan es justificar los recortes y los ajustes que se van a hacer, y no para los poderosos, sino para los que viven de su trabajo. Para ir terminando, o un último aspecto, cuando se nos insiste una y otra vez en la necesidad de que los gastos en políticas sociales tienen que tener sostenibilidad, nos vamos a respaldar en algo que para nosotros es un precioso poema y canción del cubano Ciro Rodríguez, que en algún momento dice: salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos lo ha podrido el enemigo, degollaron su alma en nuestras manos. ¿Por qué recurrimos a este poema? No hace muchos días, alguien que puede venir de esos espacios
nos decía, impostando la voz para parecer darle importancia y justificar su veracidad, que no importan, que no es el tema de discusión los gastos en políticas sociales, que lo que importa es que eso sea sostenible. Y ahí los números detrás, una y otra vez. Vaya hallazgo, ¿no? Conceptual, eso de que tiene que ser sostenible. El problema para nosotros está que para que sea sostenible, esos recursos hay que conseguirlos, y ahí sí importa de dónde los quiero conseguir. ¿Dónde elijo conseguir esos recursos? Por eso debemos recordar que no hace mucho tiempo, en un gobierno frente amplista, un ejemplo para mostrar. Se intentó poner un impuesto a las grandes extensiones de tierra, y no a todas, sino a la de un nivel determinado de calidad, para obtener recursos. Y allí, como obviamente se tocaba a sectores poderosos, la sensibilidad fue muy especial, y lograron desde esos lugares de mucho poder, de poder de verdad, generar una situación, un sentido común, quizás, o por lo menos tocar donde tenían que tocar para que ese impuesto fracasara. Y nosotros siempre nos gusta decir que ese impuesto era un pellizco en brazos fuertes y saludables, en sectores muy poderosos. Era insignificante lo que implicaba ese impuesto, era una señal, sin embargo se lo hizo caer. Eso muestra la sensibilidad que pueden tener ciertos sectores de la sociedad que cuentan con privilegios que la mayoría no los tiene. Y también la sensibilidad de quienes defienden esos privilegios. Quizás, si ese impuesto se hubiera mantenido, no todo, pero buena parte del déficit que implica el recurrir a gastar en políticas sociales podían ser de menor cuantía. Sin embargo, no lo fue así. Entonces, nosotros, señor presidente, terminamos nuestra intervención remarcando que acá importan sí los relatos, importan sí las concesiones, importa sí la visión de país, importa sí, no es lo mismo según de dónde estoy parado, cómo miro la cosa. Y para nosotros, el Frente Amplio tiene números suficientes para demostrar que lo que hizo fue para dejar una sociedad mejor que la que recibió, distribuyendo ese crecimiento en forma más equitativa que lo que se hizo antes y lo que se prevé, porque lamentablemente el horizonte que estamos viendo es muy preocupante, pero una cosa es lo que se intente hacer, otra es lo que se puede, porque confiamos en la capacidad de nuestros pueblos de resistir, en la capacidad de nuestros trabajadores y las organizaciones sociales de resistir y movilizarse para que no todo se pueda imponer de esa manera. Entonces se pueda mitigar los prejuicios que se vienen. Y la historia nos dará sin duda la razón y volverá este país a transitar caminos de desarrollo con justicia social, como no la concebimos de otra manera, y que además hay que demostrarlo en la práctica y no en los discursos. Muchas gracias, señor presidente, es lo que queríamos decir.